Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un gran placer, como siempre, recibirlos en esta nueva edición de Islam.com, aquí en Islam TV, para hablar en esta oportunidad acerca de el objetivo de la vida. Una de estas cuestiones que realmente interesa mucho saber. El ser humano generalmente tiene muchas preguntas e interrogantes y cada uno seguramente habrá sentido en algún momento querer saber cuál es la realidad de su existencia, la filosofía de su existencia, el por qué estamos acá. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? Sobre este tema vamos a hablar obviamente desde la postura islámica. A nosotros nos interesa ver la religión, qué tipo de definición da a la vida, el por qué estamos acá. Ustedes saben muy bien que cuando las religiones hablan de la existencia del ser humano, habla de que la existencia del ser humano comienza con un origen divino. O sea, nosotros creemos que el universo fue creado por Dios. Hay un Señor del universo, hay un Creador del universo. Entonces, el origen del universo es Dios. A partir de ahí comienza la historia de la vida. A partir de Dios comienza nuestra responsabilidad como criaturas de Dios. Dios en las religiones se presenta como un Señor y los seres humanos se presentan como los siervos de ese Señor. El Corán, cuando habla de cuál es el objetivo de la vida, al contrario de muchas corrientes que han planteado que muchas veces el objetivo es lograr el poder, muchas veces el dinero, los placeres terrenales, el materialismo, el Corán habla de algo muy claro. Dice una aleya: no he creado a los hombres y a los genios excepto para ser adorado, excepto para que Dios sea adorado. El origen de esta aleya habla de cuál es el objetivo por el cual Dios nos creó. Nos creó como Señor, como Dios, para que nosotros lo adoremos. Para adorarlo, obviamente en las narraciones aparece que Dios debe ser conocido. Por eso el primer paso en la adoración de Dios es conocerlo. Pero algo interesante que quería comentarles es que cuando hablamos de ser siervo o de la servidumbre a Dios, no estamos hablando de algo que nos perjudica, porque quizá uno pueda imaginar de que ser siervo es como un esclavo, y a nadie le gusta ser esclavo. Cuando hablamos de la servidumbre en el Islam, no estamos hablando de la esclavitud que uno podría imaginar. Estamos hablando de algo que su beneficio vuelve a nosotros. La verdadera adoración transforma al hombre en un ser libre, al contrario de los esclavos. Por eso el imam Ali, alayhi salam, uno de los sucesores del profeta y además su primo hermano y su yerno, en una narración dice que hay alguien, muchas personas, algún grupo de personas que adoran a Dios por temor, por miedo. Aquellos que adoran a Dios por miedo al infierno, por miedo al castigo. Dice, ese tipo de adoración es como la adoración de los esclavos, que trabajan o, digamos, actúan por miedo. Luego dice, hay un segundo grupo que adoran a Dios, que lo adoran por, de alguna forma, amor. ¿Pero amor a qué? Al paraíso. ¿Amor a qué? Amor a, de alguna manera, la recompensa del más allá, es decir, la felicidad en el más allá. Dice, ese es un segundo tipo de devoción y adoración. El tercer tipo que plantea, dice, Dios, yo considero que tú eres un ser digno de ser adorado y es por eso que te adoro. Dice, aquella es la adoración de los libres. Así adoran los libres, cuando saben cuál es el verdadero Señor, a quien deben adorar. Es por eso que el verdadero sentido de la adoración en el Islam es lograr la libertad. Cuando uno logra la libertad, logra la perfección. Cuando uno logra la perfección, logra el verdadero placer, la verdadera felicidad. No un placer, digamos, momentáneo o pasajero, un placer eterno, un placer que lleva al ser humano a la cima de la felicidad, al último grado de placer que uno puede sentir. Esa es la filosofía de nuestra existencia y ese es el objetivo de nuestra vida. Obviamente cuando hablamos de adorar a Dios, y esto para dejarlo claro, no estamos hablando de olvidarnos de la vida terrenal, de olvidarnos de los placeres terrenales, de olvidarnos de la felicidad mundanal. En absoluto. Hablamos de alguien que logra la vida terrenal y el más allá al mismo tiempo. Alguien que desea sentir placer en esta vida y felicidad y salvación en la otra vida. Por eso el Islam es una religión y un mensaje, una forma de vida, una filosofía de vida que se dirige en dos dimensiones, material y espiritual.
una dimensión que lo lleva al hombre al encuentro con Dios y el más allá, y al mismo tiempo el camino para lograr eso es la vida terrenal. Por eso en esta vida también uno tiene que vivir basado en las enseñanzas de Dios para poder sentir la felicidad de esta vida y de la otra vida. Este es el resumen de lo que consideramos el objetivo de nuestra existencia, el objetivo de nuestra vida. De eso habla el Corán cuando dice: no he creado a los hombres y a los siervos y a los genios más que para que me adoren. Esa es la visión del Islam. El propósito de la vida. El tema del propósito de la vida es una de las cuestiones fundamentales estudiadas en todas las escuelas de pensamiento y de psicología. Si contamos con que el ser humano vive entre 70 a 80 años, entonces, de media, pasamos 10 años en las redes sociales, 23 años en reposo y descanso, 7 años en el tráfico y conduciendo por la ciudad, 1 año y medio en el cuarto de baño y 1 año en la ducha. Consumimos aproximadamente unas 50 toneladas de alimentos, más de 50.000 litros de líquidos y 100.000 kilogramos de oxígeno. Pero únicamente hemos venido a este mundo para consumir los recursos que nos rodean, trabajar todos los días y ganar algo de dinero para poder perseguir nuestros sueños y deseos. Y al cabo de unas décadas, una vez viejos y gastados, esperamos la muerte. Pero, ¿de verdad de esta vida no se pueden sacar más conclusiones? Todas las escuelas de pensamiento y de psicología han intentado dar respuestas a esta cuestión. El Islam también tiene respuestas importantes a este respecto. La salvación eterna después de la muerte es el propósito que el Islam propone al ser humano. La cuestión más importante que el Islam propone sobre el propósito de la vida es que la muerte no es el final. Es después de dicha etapa que comienza el período más importante de su vida, la felicidad y la salvación, o el sufrimiento y la mala fortuna. ¿Quién decide la salvación o la desgracia? En el sistema de pensamiento islámico, es la propia persona la que propicia ese resultado con el trabajo realizado a lo largo de la vida. Confianza, verdad, amor a los demás, amabilidad, paciencia y tolerancia hacia los problemas, coraje, ahorro, aprendizaje científico, sacrificio, etc. Además del hecho de que conducen a las personas a tener una vida en paz, acarrean consigo su salvación. Después de la muerte, crean una vida llena de amargura y de amargura contra el egoísmo, la culpabilidad, la mentira, la hipocresía, el miedo, la desazón, los celos, el silencio a la opresión, la sospecha, la lujuria y no les espera un buen ambiente en la otra vida. Los saludo nuevamente, le doy la bienvenida a Islam.com. Estamos hablando acerca de cuál es el objetivo de la vida, el objetivo de nuestra existencia. Queremos hablar de este tema un poco con más detalles con el experto de nuestro programa, el Sheikh Abdul Karim Paz, a quien aprovecho para saludar. Salamu alaikum, Sheikh Abdul Karim. Estamos hablando acerca del objetivo de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? El por qué estamos acá. ¿Cuál es la filosofía de nuestra vida? El objetivo de la vida en el Islam es la religión de Dios y el objetivo de la vida es Dios. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un, la ilaha illallah. Ciertamente de Dios venimos, a Dios regresamos, dice el Sagrado Corán. La ilaha illallah, no hay adorado sino Dios. Y dice el Corán también, alá bi dhikrillah tatma'innul qulub. ¿Acaso no es con el recuerdo de Dios que se sosiega el corazón? Y también dice el Sagrado Corán, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Y no creé, dice Dios, a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. De modo que el objetivo está claro, venimos de Dios, volvemos a Dios, y la esencia, digamos, y aquello que nos satisface y nos desarrolla plenamente es Dios. Por lo tanto, nosotros que estamos en una cultura hoy occidental un
posmoderna secular, decimos, por ejemplo, los países desarrollados, y lo decimos en un sentido tecnológico, en un sentido industrial, en un sentido de generación de medios, de instrumentos, pero en el sentido de estos fines, el fin de la vida, el fin de la sociedad, no lo decimos. Jesús dice, en los evangelios también, los profetas dicen, en el Corán está, de que dos principios fundamentales hay para el ser humano: el adorar a Dios con toda la fuerza, con toda la razón, con toda la capacidad, y el hacer el bien al prójimo. Y esto también está en el Corán. Dice Dios, el profeta dijo, Dios dice, mis siervos son mi familia y el mejor de vosotros es el mejor con mi familia. Y también dice, el mejor, os he creado de un hombre y una mujer, dice Dios, y el mejor de vosotros, el más noble ante mí, ante Dios, es el más piadoso, el más virtuoso. Estos valores en la sociedad secular se han perdido. Cada cual, digamos, tiene un objetivo para su vida, independientemente de que haya algo claro, trascendente. Pero la sociedad, que en una época era muy, si se quiere, muy religiosa, la Edad Media, antes, ahora se ha vuelto muy desprejuiciada, o digamos, despreocupada de el fin último y de Dios y de la religión. Pero las épocas cambian y hoy la crisis hace que la gente vuelva a buscar el sentido de la vida. Y el sentido de la vida es Dios y el bien, dice acá, el Corán dice, purificado aquel que purifica, feliz aquel que purifica su alma. Bueno, muchas gracias, Sheikh Abdul Karim, que Dios te bendiga y te recompense. Estuvimos hablando con el Sheikh Abdul Karim Paz acerca del sentido de la vida y bueno, espero que les haya gustado. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Bueno, nuevamente estamos acá en islam.com, los recibimos para seguir hablando acerca del sentido de la vida, es el tema de nuestro programa y tenemos un contacto desde Skype que aprovecho para saludar. Te doy la bienvenida, queríamos hablar un poquito sobre el tema que estamos tocando en este programa, el sentido de la vida es el título de este programa, nos interesaría saber un poquito tu opinión. Cuando se habla del sentido de la vida, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reciban un saludo desde Barquisimeto, Venezuela. El sentido de la vida podría decirse que es el faro que nos guía en el camino de la vida, lo que nos permite darle una dirección, un norte para orientar nuestras acciones, aun cuando ciertos accidentes nos puedan desviar de nuestro objetivo. Este concepto puede expresarse o definirse cuando nos hacemos algunas preguntas tales como ¿qué es la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué significa todo esto? Entre otras tantas. El sentido de la vida es la liberación del sufrimiento, es vivir una vida bien para nosotros y para los demás. Es la búsqueda de la paz interior a través de una vida sana, tanto espiritual como física. Seguir el camino que conduce a la verdadera felicidad, cultivar la riqueza interior, sin llevar una vida desenfrenada, llena de materialismo excesivo o marcada por los deseos del cuerpo o del ego, entendiendo que la vida es solo un paso del alma y que el propósito en este mundo, o nuestro propósito en este mundo, es seguir los preceptos de Dios para poder alcanzar la verdadera felicidad. Perfecto. Una de las enfermedades que realmente hoy vemos en nuestra sociedad, desgraciadamente, es que muchísima gente, especialmente los jóvenes, llegan a un callejón sin salidas, como que no encuentran su sentido de vida, no encuentran la forma de encontrar en realidad una filosofía para su existencia, el por qué están acá. ¿A qué se debe eso? Quería saber tu opinión. El asunto con los jóvenes, y que es muy común lamentablemente en la actualidad, sobre todo en Occidente,
es precisamente desconocer el sentido de la vida, es el no tener un norte trazado, el no conocer el camino que conduce a la verdadera felicidad, porque solamente está basada, digamos, su existencia en la filosofía del materialismo, de la satisfacción del ego, de los deseos corporales y los deseos y las órdenes marcadas por el sistema occidental. Pero ya esto está demostrado que es transitorio, que es efímero y que realmente es inútil para alcanzar o lograr, digamos, la satisfacción espiritual, que es la que realmente importa, porque la satisfacción del cuerpo es efímera, es pasajera. En cambio, la satisfacción espiritual va creciendo en la medida que la vamos nutriendo con conocimiento y acercamiento hacia Dios. Bueno, te agradezco mucho tu participación, que Dios te bendiga y te recompense. Hasta la próxima. Bueno, escucharon la respuesta, nosotros vamos a una pequeña pausa y volvemos. Gracias. Bueno, estamos de nuevo en islam.com para comenzar con la sección del internet. Tengo dos páginas que ya conocen, pero con temas que difieren un poquito del anterior que habíamos hablado en otros programas. En la página islamoriente.com quiero invitarles a que puedan ver en este sitio la parte que dice dichos y narraciones. Nosotros en varias oportunidades habíamos dicho que en realidad el Islam se basa tanto en el Corán, que es el libro sagrado y la revelación de Dios al profeta Muhammad, con él sea la paz, y las narraciones y dichos del profeta. Acá, como bien podrán ver, tenemos este sitio que tiene una sección dedicada a los dichos y las narraciones. Estamos hablando del sentido de la vida y obviamente los musulmanes aprenden dicho sentido tanto del Corán como de los dichos. Acá van a encontrar una serie de digamos, conjuntos de dichos muy importantes. Empieza justamente con el tema del conocimiento, como ejemplo, por ejemplo, la realidad del conocimiento, la virtud del conocimiento, los efectos del conocimiento, diferentes partes del conocimiento. Después habla de la sapiencia, un grado mayor, el significado de la sapiencia, virtud de la sapiencia, compilaciones de la sapiencia, etcétera, etcétera. Luego vienen los fundamentos del saber, después tienen los obstáculos del saber, el aprendizaje, la enseñanza, el sabio. Después tienen creencia y fe, que ahí también es interesante poder continuar para seguir profundizando en todo ese conjunto de dichos, que son muchísimos. Hay miles de dichos en este sitio. Van a poder encontrar mucho material que habla justamente sobre el sentido de la vida. Bueno, vamos a un segundo sitio que es biab.org, Biblioteca Islámica Ahlul Bayt, que en otras oportunidades les habíamos dicho que tiene una sección bastante interesante con todos los temas. Ustedes pueden elegir el libro que desean, o por autor o por título. Para elegir el libro pueden entrar en la parte, digamos, de la derecha del sitio, donde estarán por temas. Eligen el tema. También los invito a ver los libros escritos y traducidos sobre hadices, es decir, dichos y tradiciones del profeta. Les voy a presentar estos 4 tomos que aparecen al principio, justamente porque se llaman Al-Hayat, la vida. Como bien pueden ver, son 4 tomos que es una compilación de narraciones de los imames, del profeta Muhammad, acerca de diversos temas de la vida cotidiana, de la vida del musulmán, de cómo debería ser la vida de toda persona creyente y del practicante. Por lo tanto, este libro realmente es uno de los tesoros y que, bueno, gracias a Dios pudo ser traducido al español, algunos de sus dichos y algunos de sus, digamos, capítulos, ya que el verdadero, el original, digamos, el libro original tiene como 10 o 12 tomos con el índice y es un libro bastante amplio. Creo que el primer y segundo tomo fueron
traducidos al español, que salieron obviamente en español 4 tomos. El primero dice: tenemos la satisfacción de presentar el primer tomo de los 4 que componen la edición en castellano de esta obra, mediante la cual pretendemos ayudar a dar a conocer al mundo de habla hispana una pequeña parte de la vasta sabiduría del Islam. Ahí comienza justamente a hablar sobre el tema del conocimiento. Como podrán ver después, si entran, van a poder ver en detalle el conocimiento y todo lo que tiene que ver con eso. Del segundo tomo de los 4 que compone la edición español, dice: del Hayat, la vida está dedicado al estudio de los conceptos de la creencia y la fe. Es decir, después de haber leído la introducción sobre el tema del conocimiento, la importancia del conocimiento, el valor del conocimiento, la posición del conocimiento en Islam, aparece la segunda etapa, que es un poco más práctica, que es sobre la fe, la creencia y la práctica. Después dice las ventajas de la ideología divina, segundo tomo de los 4 que después será, digamos, presentado también. Dice: está dedicado al estudio de los conceptos de la fe y la creencia, como bien dijimos. Bueno, tenemos el tercer tomo de Al-Hayat, que es el libro que estamos presentando, en biab.org, que aparece como el anterior primer tomo y segundo tomo de esta edición. Dice: nos expusieron 4 temas de suma importancia para la vida humana, como son el conocimiento, la fe, las obras y la ideología religiosa, los 4 temas que presentan estos 4 tomos. Aparece el cuarto tomo de Al-Hayat, donde dice: cuarto y último tomo de la edición en castellano de esta obra. En este tomo se exponen 3 temas que están íntimamente vinculados con los vistos en los tomos anteriores. Los temas son los sabios, el gobernante religioso y el gobierno religioso, y nos permiten tener una visión de la gran importancia sociopolítica de la religión. Estos son los 4 tomos. Realmente, como les dije, yo considero que estos tomos son esenciales y fundamentales para tener una buena introducción sobre el tema de las narraciones y los hadices. Espero que lo puedan leer, que lo puedan bajar, lo puedan editar, imprimir y beneficiarse. En ellos encontrarán obviamente lo que llamamos nosotros en este programa el sentido de la vida. Les agradezco nuevamente, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.